Buenos días para ti, buenos días para todos. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Ascendentes. Entonces, hoy vamos a ver el ascendente Leo y la idea es ir integrando cuáles son los aprendizajes arquetípicos de un ascendente Leo. El despliegue de la carta de un ascendente Leo. Obviamente, lo repetimos una vez más, esto se trata de pautas de destino, de aprendizaje, que van a tocar a la mayoría de los ascendentes Leo. Pero siempre se debe ir afinando la interpretación, que se va a volver muy específica de cada ser humano en relación a los demás componentes de la carta natal. Entonces, una vez más, volvemos a repetir que la posición del Sol ahí va a ser absolutamente importante. No solo importante porque el Sol es lo que somos, pero sino porque el Sol va a ser, en este caso del ascendente Leo, el regente de la carta. Es decir, el Sol nos define dónde está, en qué casa, qué aspectos recibe. Todo lo demás va a ser importante. Todo se articula alrededor del Sol. Es el maestro de la orquesta de nuestra carta natal. Pero adicionalmente a esto, en este caso, va a tener una segunda influencia que es tremenda, que es justamente ser regente de mi casa 1. Entonces ahí va a estar aún más empoderado ese Sol y la condición de ese Sol va a ser particularmente importante. Así que habrá que definir precisamente cómo está ese Sol para determinar realmente la vía y el camino de vida. Obviamente resaltamos también una vez más la importancia de los planetas en casa 1, angulares en casa 12 y todo lo demás de la carta natal, todos los aspectos. Por lo cual cada carta es única y merece una observación, un análisis, una interpretación personalizada. Bien, de acuerdo con el ascendente Leo, aquí tenemos unas pautas de aprendizajes bien interesantes. Por una parte sabemos que el ascendente Leo me va a pedir de ir desarrollando en mi vida autoconfianza, irradiación, volverme realmente el protagonista auténtico de mi vida y poder desprenderme de la necesidad de recibir la aprobación externa, lo cual realmente se podría traducir como que el ascendente Leo tiene que ir descubriendo su centro. Va a ser doblemente protagonista, por así decirlo. Según la condición y la ubicación de su Sol va a ser más o menos difícil. Pero independientemente de su Sol, hablando exclusivamente del ascendente, obviamente las capacidades que se van a tener que definir, que apropiar y que desarrollar en el camino de vida va a tener que ver con la capacidad de liderazgo, la capacidad de administración que pues realmente se hace muy latente, muy presente, con un Virgo en casa 2, con un Capricornio en casa 6, con un Tauro en casa 10. La capacidad de independencia, la capacidad laboral, la energía puesta en la capacidad de construir y de materializar desde el orden profesional, laboral, económico, es muy grande. Pero obviamente todo va a depender de justamente del proceso que yo voy a ir elaborando al respecto de mi camino de vida. Que precisamente el ascendente Leo, su camino de vida se va a ir dirigiendo con la necesidad de descubrir su identidad singular, de desarrollar su centro auténtico independiente de los demás. Porque el ascendente Leo va a vibrar constantemente en relación a la imagen proyectada. Es decir, va a estar constantemente en un principio irradiando y creando un contexto donde la aprobación externa se hace necesaria en un principio. Porque en un principio, a menos de que yo tenga realmente un camino muy abierto y muy desarrollado desde las bases, voy a descubrir mi propio centro, pero inicialmente lo voy a buscar hacia afuera. Voy a buscar una resonancia con el público, una resonancia con las demás personas de la vida, buscando la aprobación que me permita sentir que yo soy. Sentir que yo soy un ser singular, que yo puedo, que yo merezco, que yo tengo mérito, que yo tengo aplausos, que yo tengo una nutrición externa. Y desprenderse de esa imagen que yo proyecto hacia afuera, yo creo que va a tratar de el camino de vida más importante
que se va a hacer presente en el caso de un ascendente Leo. Porque constantemente el ascendente Leo va a necesitar construir su propia independencia, su propia identidad independiente de los demás. Precisamente el paso de Cáncer en casa 12, que a lo sumo se manifiesta también de forma complementaria con Piscis en 8 y con Escorpión en 4, me va a decir que justamente ahí el desprendimiento es de mis raíces. Leo es la etapa de vida donde yo voy en búsqueda de mí mismo, de mi propio ser. Vivimos en una sociedad profundamente leonina, donde justamente sabemos que en términos generales, Leo busca la fama, el reconocimiento, la interacción con el público, la estimulación, la irradiación constante, pero la dificultad es que siempre hay una necesidad de aprobación del medio. Precisamente el destino del ascendente Leo propone que yo vaya a consolidar mis raíces y que yo me vaya a desprender de mis raíces, afianzando seguridad en mis raíces, en mi vida, para poder ir caminando mi propia vía. No buscando la aprobación exterior, el aplauso exterior, la estimulación de los escenarios exteriores, no independientes a lo que soy, nada es independiente a lo que soy, pero proyectados de lo que soy, para ir caminando en la vida con mayor nivel de coherencia, de autenticidad y de independencia frente al medio. Por eso la búsqueda de la confianza, de la autoconfianza, de la coherencia y de estar realmente centrando en mi yo auténtico es el gran desafío de la vida del ascendente Leo. Para eso necesitará desarrollar humildad y afianzamiento, estructuración de las raíces, lo cual no es fácil. No es fácil por una parte, a través del Escorpio de casa 4, que puede hacer que obviamente el hogar, mi sentido de pertenencia, mis raíces, sean extremadamente entretejidas con lo que soy, sin darme la posibilidad de cortar el cordón umbilical frente a esas raíces, a ese sentido de pertenencia, para ir descubriendo mi verdadero yo, mi verdadera esencia. De aquí que obviamente el escenario va a ser constantemente busco aprobación del medio exterior, y cuando no la tengo me refugio en el aislamiento y en la soledad, ese sentimiento de soledad que a través de alguna forma de Cáncer en 12 se puede manifestar cada vez que yo necesito afianzar mi seguridad. Entonces ese juego entre yo me refugio en las raíces y yo salgo hacia afuera irradiando y esperando la aprobación, va a ser el juego que hay que ir, vamos a decir, consolidando, transformando, precisamente transformando, que es la experiencia de Escorpio de casa 4. Transformar y permitir una evolución y un desprendimiento profundo de mis raíces en el sentido obviamente constructivo, es decir, ir retirando, perdonando, soltando y transformando las experiencias vinculado a la raíz familiar, que me va a permitir encontrar mi yo individual y encontrar la profunda humildad que voy a tener que desarrollar al respecto de mi camino de vida y de mi relación conmigo mismo, entendiendo que solamente irradiando hacia afuera y buscando la interacción y la aprobación del medio exterior, voy a generar más sufrimiento, porque esto va a ir, vamos a decirlo así, consolidando esa necesidad, no esa necesidad, sino esa tendencia al aislamiento de la soledad. Porque muchos ascendente Leo funcionan de esa forma. Buscan la aprobación y tienen un talento extraordinario desarrollado desde muy pequeños, irradiando y proyectado desde muy pequeños, pero que se va a ir cada vez más notorio, más manifiesto, más exaltado en la vida, porque hay un talento natural, hay una fuerza, una capacidad para generar justamente interacción con el medio donde yo soy el protagonista.
El problema es que fácilmente puedo generar una dependencia frente a esa aprobación, frente a ese escenario, ¿no? Es lo que puede pasar, es lo que pasa mucho en la vida de personas que tienen un reconocimiento público. Pierden intimidad, pierden privacidad y sobre todo pierden autonomía. ¿Por qué? Porque están tan enraizados en la relación y la aprobación el vínculo con el medio exterior que me va dando confianza, que me va dando seguridad, que me va dando esta retribución que necesito constantemente para saber que yo soy y yo soy bien, que justamente en el momento que baja la energía, que baja la vitalidad, que justamente es solar y leonina, entonces hay una caída muy profunda. Muchos ascendentes leos en la edad del segundo retorno de Saturno, aproximadamente 58 años, tienen una bajada muy grande y muchas veces pueden entrar en una dinámica un poco depresiva o deprimida porque la vitalidad baja y en la medida que baja la vitalidad, baja mi capacidad de interactuar y de obtener siempre esa energía del medio exterior que me va consolidando mi yo superficial, que hace que en un momento ya me encuentro en soledad. Porque si yo dependo del medio exterior, cuando el medio exterior deja de alimentarme, entonces me encuentro en caída. Y precisamente yo creo que toda la pauta de aprendizaje y de crecimiento del ascendente Leo tiene que ver con eso. Descubrir mi camino personal, individual, y esto solamente se puede hacer a través del afianzamiento y de la resolución de los temas complejos o los temas que me atan a mis raíces y que no me permiten despegar en un vuelo autónomo. De eso se trata. Desde luego, desprenderse del sentimiento de pertenencia, pero de forma constructiva, no huyendo, porque pues siempre la presencia de Piscis en casa 8 va a facilitar justamente la capacidad o la necesidad de ir huyendo, disolviendo. Puedo inspirar, pero en esa inspiración no hay autenticidad, sino hay una tendencia a huir de la realidad, a no confrontar. Precisamente los leos son en ese sentido muy escapistas, ¿no? Y precisamente tienen que ir trabajando desde su sensibilidad para desarrollar la humildad, que eso es la experiencia un poco pisciana de casa 8 que va a estar latente constantemente. Es muy común en las cartas de personas ascendentes leos por esa misma trilogía Escorpio casa 4, Piscis casa 8, Cáncer casa 12, que necesito constantemente estar evadiendo de la realidad para no consolidar e ir trabajando los temas que están en la base del sufrimiento de las raíces, sin los cuales, sin resolver, no voy a desarrollar mi propio yo. Nos daremos cuenta que obviamente todas esas pautas de aprendizajes vinculados con los ascendentes no son exclusivas de un ascendente Leo. Son caminos de vida que todos tenemos que recorrer. O sea, todos tenemos que sanar las raíces, todos tenemos que ir brillando con luz propia, descubriendo nuestro yo, pero son aprendizajes mucho más notorios en ese ascendente Leo, en este caso, por ejemplo. Por lo cual, obviamente, las caídas van a estar necesarias. Hay un dicho que me gusta exponer cuando hablamos de Leo, un dicho chino, que dice que el clavo que sobresale siempre recibe un martillazo. Pues es un poquito lo que trata de Leo, del ascendente Leo. Si yo voy sobresaliendo, hay un momento donde recibo ese martillazo, porque mi dependencia frente a esa necesidad de sobresalir, de mostrarme, vibra en la medida que yo no he desarrollado una auténtica confianza en mí. Si tengo una auténtica confianza en mí, si sé lo que soy, si mi personalidad y mi identidad está profundamente enraizada en mí, con temas resueltos, vinculados con mi pertenencia y mis raíces, entonces no necesito sobresalir. Puedo sobresalir, ¿sí? Pero realmente el clavo está tan bien puesto dentro de, vamos a decir, la madera, que no va a sobresalir. No hace falta.
Entonces está afianzando en lo profundo. Y la interacción con el público puede seguir manteniéndose, por supuesto. No es que no pueda tener interacción con el público, pero la voy a tener con un nivel de autenticidad mucho más profundo que hace que no tengo dependencia frente al medio exterior. Por lo cual no voy a tener esas bajadas que cuando los demás dicen y me aplauden y me generan una retribución positiva, me pongo feliz, y cuando no la hay, me aíslo y me pongo triste. Sino que sé lo que soy, confío en mí, comparto lo que soy. Claro, con esa medida teatral de liderazgo, esa capacidad de organización muy grande, esa capacidad de realmente ir animando, entusiasmando, dando vitalidad a los demás, que es parte de mi propósito con ese ascendente Leo. Pero sin que yo tenga que tener variaciones y sin que yo tenga que destabilizarme constantemente en relación a esa interacción. Eso es básicamente coger el yo y volverlo firme por dentro, por lo cual no hace falta esa retribución constante. Dicho de otra forma, no necesito, vamos a ponerlo así, si yo pertenezco a un sistema eléctrico, mi casa está enchufada en la electricidad del pueblo, del municipio, pues obviamente cuando el municipio tiene un inconveniente, los postes tienen un inconveniente, cuando se corta la luz en alguna parte, cuando hay un problema eléctrico en alguna parte del pueblo, del municipio, de la vereda, yo pierdo luz, ¿de acuerdo? Mientras que el proceso del ascendente Leo que tenemos que ir afianzando es instalar paneles solares. ¿Se entiende? A la vez es ecológico y me permite tener autonomía. No dependo del sistema, no dependo de los demás, encuentro mi propio camino. Y en este camino me ubico, me centro y voy irradiando. Por lo cual hay un nivel de vitalidad que es permanente, un nivel de autenticidad que es profundo, un nivel de coherencia que es ejemplar y que va a poder atraer el escenario exterior, pero con una durabilidad, una permanencia mucho mayor. Esto pues digamos que es lo importante. Desprenderse de la ilusión de esa resonancia exterior que puede estar vinculada con Piscis en casa 8. Y que va a hacer que obviamente escenarios piscianos de casa 8 van a ir pues destrozando la ilusión, ya sea con muchos ascendentes leos justamente frente del medio y frente de la necesidad casi histérica de sostener, ¿no?, la resonancia exterior y la retribución pública exterior. Entonces caen en procesos piscianos, ¿no?, de depresión, de perder el sentido de la vida, de tener momentos de mucha confusión donde no encuentro mi centro, de tener momentos donde puedo tener consumo, adicciones, o bueno, toda forma pisciana de evasión, de alguna forma. Obviamente el Tauro en 10 vibra con eso, con esa necesidad de ser absolutamente independiente frente al medio exterior. Tauro es independiente, es estabilizado, es estable, es enraizado, pero esas raíces no se hacen en 4, ese es el proceso de Escorpión de transformación que tengo que realizar con mis raíces, sino que Tauro en 10 es frente a la imagen pública, ¿no? Permanecer realmente inalcanzable frente a esa necesidad de aprobación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es por unas pautas. Obviamente, luego es evidente que va a tener mucha capacidad empresarial, mucha capacidad de organización, mucha capacidad de liderazgo, un excelente administrador generalmente, una persona que tiene mucha capacidad de trabajar muy duro, ¿no? Y bueno, hay muchas pautas de crecimiento que se van a sumar. Ese ascendente Acuario en 7 justamente va a estar lidiando los inconvenientes. Muchas veces es a través de la pareja que me pueda generar esa distensión, ¿no? Porque a través de la pareja necesito asentarme como buen ascendente Leo en un punto de equilibrio, donde yo soy por igual del otro, donde yo me siento a la misma altura del otro, y cuando hay variaciones en el medio, ya sea que el otro es menos o es más, desde mi percepción y desde la percepción de la pareja, se genera conflictos existenciales. La necesidad de libertad frente a mis vínculos,
lo dice todo. Acuario en 7. Necesito ser absolutamente libre, independiente y creativo frente a mis vínculos. Y precisamente necesito afianzar ese sol, regente de la carta, ese ascendente Leo, para poder ser libre de mis vínculos. Bueno, espero que esa pequeña explicación, esa pequeña charla pueda resultarte satisfactoria y constructiva para tu proceso de crecimiento. Te mando un abrazo y nos vemos para el próximo video del ascendente Virgo.